El día que la descubrieron abrazándolo, la tierra pareció detenerse. Yana venía de una familia que llevaba generaciones jurando odio contra los hombres de la montaña. Él, llamado Koash, era hijo del jefe que alguna vez saqueó su aldea. Pero ni el pasado ni los muertos pudieron evitar lo que nació entre ellos la tarde que ella se perdió en el bosque. La primera vez que se vieron, no hubo palabras, solo una herida en su pierna y sus manos deteniéndole el sangrado sin pedir nada. Desde entonces, cada luna llena se encontraban junto al río que marcaba la frontera invisible de ambos mundos. Allí donde nadie miraba, se miraban ellos. Donde nadie escuchaba, aprendieron a oírse sin hablar. Yana sabía que si alguien lo descubría, su destino sería fuego. La ley de su clan era clara. Quien se mezcla con el enemigo arde. Pero ella no se sentía traidora, se sentía viva. Con él no tenía que fingir fuerza ni esconder sus temblores. Con él era solo ella. Aquella noche, lo que debía ser un momento más de escondite se convirtió en sentencia. Su hermano, obsesionado con limpiar el honor familiar, lo siguió. No gritó, no corrió. Solo los miró y se fue, y Yana supo que su hora había llegado. Cuando volvió a su choza, la esperaban. Su madre lloraba en un rincón. El consejo del pueblo ya había decidido. Al amanecer la purificaremos con fuego. Nadie la tocó, nadie la escuchó. La encerraron en la misma choza donde años atrás guardaban las antorchas para las fiestas. Esa noche no hubo luna, solo miedo, solo rabia, solo la promesa de que nunca más volvería a ver esos ojos que la salvaban sin palabras. Pero antes de que el sol saliera, oyó algo, no un llanto, no un grito, un golpe seco en la puerta, una sombra alta, firme, y los ojos que creía haber perdido. Era él, Koash, solo, sin armas, sin tribu. Si mueres tú, muero yo, dijo. Nadie más lo oyó, solo ella, solo su corazón latiendo como un tambor de guerra contenido. Esa frase no era una súplica, era una declaración de guerra al odio, al pasado, a la ley escrita con sangre vieja. Yana, por primera vez en su vida, no temió arder, porque ya sabía lo que era encenderse por dentro. Koash no debía haber cruzado esa línea. El río no solo dividía tierras, dividía sangre, juramentos, dioses. Pero cuando supo que a Yana la quemarían al alba, no pensó como guerrero ni como apache, pensó como hombre. Como el que había sentido su temblor de miedo y sus dedos aferrados a su cuello aquella primera noche bajo lluvia. Ahora la veía envuelta en cuerdas que no eran para sujetarla, sino para juzgarla. Y alrededor, hombres que no sabían lo que era amar en silencio. La voz de Koash no era fuerte, pero cuando habló, nadie se atrevió a interrumpirlo. Si muere ella, muero yo. Si creen que su amor la hace impura, entonces yo soy más impuro que el polvo que pisan. El consejo dudó. Nunca nadie había defendido a una mujer de otro clan, mucho menos un apache. Pero había algo en su postura, una calma que parecía arrastrar siglos de resistencia, que hizo que hasta los más viejos bajaran la mirada. El hermano de Yana fue el primero en romper el silencio. No te la puedes llevar, ya es decisión tomada. Koash avanzó, no con violencia, con decisión. No vine a pedir permiso. Vine a ofrecer mi muerte si no me la entregan viva. La madre de Yana lloraba más fuerte, no por vergüenza, sino por algo que no entendía del todo. Ese muchacho, al que debía odiar, hablaba con una verdad que ni sus hijos conocían. Yana, aún atada, no dijo una palabra. Pero cuando Koash se agachó y posó su frente en la suya, cerró los ojos y recordó algo que su abuela le había dicho una vez. El verdadero amor no necesita campanas, solo fuego, y el fuego no era el que ardía en la hoguera al centro del poblado. Era el que ella sentía en el pecho. Koash se levantó y les dio la espalda. Caminó hacia la frontera. Nadie lo detuvo. Su paso era lento, pero cada paso era una victoria contra generaciones de odio. A cada paso,
Yana sentía que algo la tiraba desde dentro. Entonces, una niña pequeña, la hija del herrero, se acercó y comenzó a desatarla. «No quiero que te quemes», dijo en voz baja. «Tú me regalaste tu pan la semana pasada, eres buena». Nadie la detuvo. Cuando las cuerdas cayeron, Yana no corrió. Caminó. Atravesó el poblado mirando a todos a los ojos. Y cuando cruzó el río, Coash la esperaba, con los brazos abiertos, como si ella fuera el sol. Los pies de Yana tocaron el agua y todo lo que había sido hasta ese momento pareció quedarse atrás. Ya no era la hija obediente, ni la joven condenada, ni la promesa rota de una tribu que solo sabía castigar. Era una mujer. No porque lo hubiera elegido, sino porque el mundo le obligó a arder antes de crecer. Coash la esperó sin moverse. No intentó tocarla. Solo la miró, como quien mira un nuevo día que aún no sabe si traerá lluvia o salvación. Al llegar a su lado, Yana no lo abrazó. Solo se apoyó en su hombro y cerró los ojos. «Estoy viva», murmuró. «Y yo también», respondió él. Era una frase simple, pero cargada de todo lo que acababan de dejar atrás. Detrás de ellos, nadie gritó. Nadie disparó flechas. Solo un silencio espeso que decía más que 1000 batallas. Caminaron juntos hasta el claro donde el río se abría como una vena abierta en la tierra. Allí, bajo un árbol seco que no daba sombra pero sí refugio, Coash comenzó a cavar. No para enterrar algo, sino para construir. «Aquí nadie juzga», dijo, y Yana comprendió que el lugar donde iban a vivir no necesitaba permiso de ancestros, solo coraje. Esa noche comieron lo poco que él había cazado y compartieron el calor de un fuego encendido sin miedo. Por primera vez, Yana durmió sabiendo que nadie la iba a despertar con amenazas. Pero el descanso no duró. Al amanecer, un grupo de jinetes apareció en la otra orilla. No eran de su aldea, eran hombres del sur, cazadores de mujeres que desobedecían. Coash los reconoció por las marcas en sus monturas. Eran traficantes de castigo, hombres pagados para devolver el orden donde el amor se había atrevido a hablar. Yana se puso de pie, temblando. ¿Vinieron por mí? Coash no contestó. Solo tomó su cuchillo y lo dejó a sus pies. «Sí me llevan. ¿Morirás tú también?», preguntó ella con la voz quebrada. Coash no respondió, pero dio un paso hacia el río, alzó los brazos y gritó. «La eligió el río, la eligió el fuego y vivió». Los hombres no entendieron el idioma, pero sí la fuerza del gesto, y uno de ellos, más joven que los demás, bajó el arco. «Ya no es propiedad de nadie», murmuró, y retrocedió. Uno por uno se dieron la vuelta. Yana cayó de rodillas, no por miedo, por milagro, porque por primera vez nadie la reclamó. Y Coash, de pie, la miró como si fuera la única ley que respetaría de ahora en adelante. Durante días, nadie se acercó al claro, ni del lado de los suyos, ni del lado de los apaches. El bosque los cubría como un secreto bien guardado, como si la tierra misma supiera que aquello que estaban construyendo no debía ser interrumpido. Coash hablaba poco, pero sus manos decían todo. Tallaba un techo mientras Yana preparaba tintes con raíces y savia para pintar palabras en la pared de barro que él había levantado. No eran nombres, eran frases, juramentos que nadie les había pedido. «Nunca más fuego para callar», escribió ella con los dedos manchados de rojo. Coash agregó otra justo debajo. «Aquí el amor no se quema. Se cultiva» eran suyas, pero eran para todos los que alguna vez amaron en silencio. Una tarde, un conejo herido se arrastró hasta su puerta. Yana lo tomó sin miedo, le limpió la herida y lo alimentó. Coash la miró desde el umbral, con la cabeza ladeada como si la viera por primera vez. «Tú también sabes curar lo que otros descartan», dijo, y su voz tenía esa mezcla de respeto y dolor que solo los hombres con pasado saben entregar. Ella no respondió. Solo le ofreció una sonrisa que no necesitaba traducción. Pero la calma fue efímera.
Al anochecer, encontraron a un niño a la orilla del río, sucio, con un tobillo torcido, sin habla. Coash lo cargó sin preguntar. Jana, al verlo, recordó lo que era estar sola, y sin que nadie lo notara, comenzó a llorar. No por pena, por reconocimiento. El niño dormía envuelto en una manta cuando los primeros sonidos del tambor llegaron desde lejos. No eran de guerra, eran de anuncio. El clan de Coash se acercaba, no para atacar, sino para mirar, para entender, para decidir. Él lo sabía. Por eso esa noche no durmió. Afiló sus herramientas, no para defenderse, sino para edificar. Si van a venir, que vean lo que hicimos con las cenizas. Jana no le pidió que huyeran. Ya no era la mujer que temía arder. Era la que elegía arder por otros. Al amanecer, cuando el primer anciano apache apareció entre los árboles, ella no bajó la cabeza. Sostuvo la mirada como quien sabe que amar no es debilidad. El anciano no habló. Solo se sentó frente al fuego y observó las palabras en la pared. Y cuando leyó, nunca más fuego para callar, cerró los ojos. Y por primera vez, en lugar de pedir explicaciones, solo dijo, «Cuéntenme». El anciano tenía el rostro tallado por años de decisiones. Era el sabio que había visto guerras, pactos rotos y cicatrices que no se cerraban. Nunca se le había conocido por sonreír, tampoco por perdonar. Por eso, cuando Jana lo vio sentado frente al fuego, con las manos abiertas y los ojos clavados en la pared de barro, supo que algo en él había cambiado. Coash no habló primero. Dejó que el anciano oliera la tierra, viera al niño dormido y leyera cada frase escrita con dedos temblorosos. Cuando al fin alzó la mirada, dijo, «¿La tuya?» Coash asintió. «No pedí permiso para amarla, pero tampoco vine a pedir perdón». El anciano no se ofendió. Solo suspiró, largo, como si el aire le pesara más que el cuerpo. «Tu madre también amó fuera de los círculos», murmuró. «Y la enterramos lejos del fuego sagrado por eso». Jana sintió un golpe sordo en el pecho, no por dolor, sino por la verdad que resonaba en su historia también. El anciano miró a Jana entonces, no como a una extranjera, sino como a alguien que ya había ardido por dentro. «¿Te sientes enemiga?», preguntó. Ella negó. «Me sentí enemiga de mí misma por mucho tiempo, hasta que él me miró como si yo valiera». Esa frase, sencilla y sin adornos, fue más fuerte que cualquier defensa. El viejo cerró los ojos, y por un momento nadie respiró, hasta que dijo, «Entonces no eres la primera, y si callamos lo que ya pasó antes, volveremos a prender fuego donde se puede sembrar paz». Se levantó con dificultad, se acercó a la pared y apoyó su palma sobre las palabras. «Estas frases no son solo suyas», dijo, «también son nuestras, aunque nos hayamos tardado generaciones en escribirlas». Y se fue sin promesas, sin amenazas, solo con respeto. Coash lo vio desaparecer entre los árboles, y por primera vez desde que cruzó el río, dejó que el cansancio lo venciera. Cayó de rodillas, y Jana lo sostuvo. «¿Qué viste?», preguntó él con la voz apenas audible. «Vi que escuchó», respondió ella, «y eso es más de lo que jamás esperé». Esa noche no encendieron fuego, no por miedo, sino porque el calor ya vivía dentro de la cabaña. El niño dormía abrazado al perro, y los nombres del pasado comenzaban a reescribirse, no con sangre, sino con silencio, barro y manos entrelazadas. Jana, por primera vez, soñó sin quemarse. Pasaron 3 días y 3 noches desde que el anciano partió. Y en ese tiempo nadie más llegó, pero algo había cambiado en el aire. El claro ya no se sentía escondido. Se sentía visto, no con amenaza, sino con respeto. Coash tallaba madera para un banco. Jana bordaba sobre un trozo de manta vieja con un hilo rojo que encontró en una bolsa olvidada. En el centro de la tela escribió una sola palabra, raíz. El niño que habían encontrado ya caminaba mejor. No hablaba aún, pero seguía a Jana como si ella fuera su sombra,
y cada vez que ella lo abrazaba, su cuerpo dejaba de temblar. Coash observaba todo desde su rincón, sabiendo que no podía proteger a todos con cuchillos, pero sí con espacio, con presencia, con calma. Esa mañana, el anciano volvió, pero no estaba solo. Venían con él 3 mujeres, una con canas y trenza larga, otra con ojos grises de lucha, y la tercera con un bebé en los brazos. Ninguna habló. Solo se acercaron y dejaron sobre la tierra ofrendas simples: pan, un cuenco con sal, una piedra pintada. Yana se levantó sin entender del todo. Coash se acercó a la mujer del bebé y murmuró: «¿Qué es esto?». Ella lo miró y respondió: «Reconocimiento». El anciano se acercó a Yana. Estas mujeres también cruzaron ríos, solo que nadie las miró cuando lo hicieron. Yana quiso preguntar más, pero el viejo agregó: «Tú abriste una puerta. Ellas vienen a cruzarla sin vergüenza». Una de las mujeres se arrodilló frente a Yana. Le tomó la mano y le entregó un papel arrugado. «Mi hija escribió esto antes de que la callaran. Lo escondí. No supe qué hacer. Pero ahora, creo que tú sabrás. Era una oración corta. Amar no puede ser un crimen si me salva la vida». Yana no pudo contener las lágrimas. El niño se aferró a su pierna. Coash dio un paso atrás. El anciano miró el techo de barro y dijo: «Este lugar ya no es solo refugio, es memoria, y ustedes son los primeros en recordarla». Esa noche, bajo el cielo despejado, encendieron una fogata, no para castigar, sino para reunir, no para purificar, sino para contar. Se sentaron todos, y cuando Yana tomó la palabra, nadie la interrumpió. Habló del río, del fuego, del silencio, y de lo que nace cuando alguien dice: «Si mueres tú, muero yo». Entonces comprendieron que ya no eran forasteros, eran raíz. Eran hijos del fuego, pero también del agua que apaga el odio. Esa mañana, Yana encontró un paquete envuelto en tela junto a la entrada de la cabaña. Nadie lo había dejado a la vista, pero estaba ahí, como si el bosque mismo lo hubiese entregado. Al abrirlo, descubrió un cuaderno viejo, desgastado, con una cinta de cuero alrededor. Dentro, páginas escritas a mano con tinta que aún resistía al tiempo, historias, nombres, mujeres que habían amado fuera de su tribu y que fueron enterradas sin derecho a palabras. No había juicio en esos relatos, solo verdad. Yana los leyó uno a uno en silencio, y sintió que sus dedos temblaban no por miedo, sino por la responsabilidad que traían. «Son nuestras antepasadas», murmuró al fin. Coash se acercó y apoyó su mano sobre su espalda. «Y tú eres quien les devolverá el nombre». Esa tarde, levantaron una piedra en el claro, no como tumba, sino como altar. En ella, Yana grabó los nombres que encontró en el cuaderno, uno a uno. Con paciencia, con fuego y agua. Cada nombre era una redención, un rescate del olvido. La mujer del bebé trajo flores secas. La del cabello cano trajo brazaletes que habían pertenecido a sus hermanas. La del rostro de guerra trajo cenizas en una caja. Todos aportaban algo. Hasta el niño mudo dibujó un círculo con ramas y lo puso a los pies de la piedra. El anciano volvió al anochecer. No dijo nada. Se arrodilló frente al altar y apoyó su bastón junto a los nombres. «Ninguno de estos debería haber ardido», murmuró. «Pero si hoy arden, que sea en memoria, no en castigo». Yana tomó aire. «¿Y yo?», preguntó, sin saber qué más decir. El anciano la miró como si fuera la hija que nunca tuvo. «Tú ya no perteneces al lado que te juzgó, tampoco al que te salvó. Perteneces a lo que creaste, un lugar donde los nombres viven, no se esconden». Entonces, por primera vez, le preguntaron cómo quería llamarse. No el nombre que le dio su familia, ni el que le gritaban al juzgarla. El suyo, el verdadero. Yana pensó en todo lo que había perdido, y en todo lo que había encendido. «Fuego lento», dijo, «porque no arde para destruir, arde para quedarse». Nadie discutió, nadie se rió, solo asentimientos, solo respeto.
Desde ese día, en ese claro olvidado del mapa, se supo que si alguna vez una mujer amaba al enemigo, no debía ser escondida, sino recordada, con su nombre tallado, con su voz viva, y con una promesa: nunca más calladas. Lo que construyeron en el claro no tardó en despertar sospechas. A 2 días de distancia, en la aldea de donde Yana había sido condenada, comenzaron a circular rumores, que ahora había un altar con nombres prohibidos, que las mujeres se reunían sin pedir permiso, que un apache y una traidora estaban enseñando a los niños a escribir historias en lugar de rezar en silencio. No tardaron en decidir que eso debía terminar. La noche del ataque, Yana sintió algo en el viento. No era miedo. Era una vieja conocida. La vergüenza que otros intentan imponerte con antorchas. Coach salió primero, con el cuchillo en la cintura, pero sin intención de usarlo. El anciano ya estaba despierto. Lo esperaba sentado frente al fuego. «Vendrán con fuego», dijo, «y querrán ver si aún ardes». Yana tomó al niño y lo puso detrás de ella. Las demás mujeres salieron también. Una cargaba un bastón, otra una olla de agua. Nadie traía armas, porque no iban a pelear. Iban a quedarse. El primer jinete apareció entre los árboles, luego otro, 10 en total, uno con una antorcha, otro con una soga. Uno de ellos bajó y gritó: «Ella traicionó su sangre». Yana dio un paso adelante. «Mi sangre sigue aquí, pero ya no se arrastra, camina». Le arrojaron una piedra que cayó a sus pies. No se movió. «¿Crees que amar a tu enemigo te hace libre?», escupió uno. Coach avanzó y se colocó frente a ella. «No es su enemigo, soy su casa». El jinete levantó la antorcha. «Entonces arderán juntos». Pero antes de que pudiera lanzarla, una voz rompió el aire. Era el niño. Su primer palabra en días. «¡No!». Todos se quedaron quietos. El niño temblaba, pero sostenía una rama como si fuera espada. Y el anciano se levantó, firme. «Si queman este lugar, no borrarán el amor. Solo demostrarán que aún les da miedo». Los jinetes dudaron. Y entonces una mujer del grupo atacante desmontó. Caminó hasta el altar. Vio los nombres. Uno era de su hermana. Tocó la piedra. Y sin decir palabra, dejó su antorcha en el suelo y se fue. Uno a uno. Los otros la siguieron. No por piedad, sino porque entendieron que lo que había allí no era debilidad, sino raíz. Yana respiró por primera vez en horas. Coach la abrazó. El niño lloraba. Pero no de miedo, de alivio. El altar no ardió. La historia tampoco. Porque esa noche el fuego no destruyó. Iluminó. La mañana después del enfrentamiento, el claro amaneció distinto. No porque algo hubiera cambiado visiblemente, sino porque todos sabían que el lugar había cruzado un umbral. Ya no era solo refugio, era testigo. El altar seguía en pie, y las cenizas de las antorchas abandonadas se esparcían por la tierra como si quisieran fundirse con ella. Yana no durmió esa noche, pero no por temor, sino por la claridad que le invadía el alma. Caminó alrededor del claro, tocó cada objeto, cada tela, cada palabra escrita en barro. Coach la seguía con los ojos, sabiendo que no debía interrumpir ese ritual silencioso de alguien que está decidiendo su lugar en el mundo. Al llegar al árbol donde grabaron su primer juramento, «Aquí nadie va a morir», Yana se detuvo. «Esto ya no es solo mío ni tuyo», dijo. «Es de todos los que arden por dentro y nunca lo dijeron». Coach no respondió. Solo se acercó y le puso en la palma una cadena con un pequeño símbolo apache tallado en madera. 2 líneas cruzadas por un círculo. «Significa unión más allá del juicio», explicó. Yana lo apretó como si su vida dependiera de ello. Más tarde, las mujeres comenzaron a levantar nuevas paredes. No por miedo a otra amenaza, sino porque sabían que pronto vendrían más. Las historias empiezan a correr más rápido que el fuego, y había otras mujeres, otros niños, otros ancianos que recordarían algo olvidado al oír lo que aquí ocurrió.
El anciano, con manos temblorosas, pintó una nueva frase sobre la piedra. Donde el amor no se disculpa, nace el nuevo mundo. Nadie aplaudió, nadie lloró. Solo lo leyeron y se quedaron en silencio, como se hace ante las verdades eternas. Esa tarde llegó un grupo de jinetes. No por miedo a otra amenaza, sino porque sabían que pronto vendrían más. Las historias empiezan a correr más rápido que el fuego, y había otras mujeres, otros niños, otros ancianos que recordarían algo olvidado al oír lo que aquí ocurrió. El anciano, con manos temblorosas, pintó una nueva frase sobre la piedra. Donde el amor no se disculpa, nace el nuevo mundo. Nadie aplaudió, nadie lloró. Solo lo leyeron y se quedaron en silencio, como se hace ante las verdades eternas. Esa tarde llegó un grupo de jinetes. No traían armas, sino herramientas. Eran hombres que habían perdido hijas, esposas, hermanas en juicios parecidos. No pedían perdón ni permiso, solo ofrecían ayuda. Uno trajo semillas, otro vigas, uno más, papel y tinta. Y entre ellos venía una niña. Tenía los ojos grandes como la luna y el andar de quien ha cruzado mucho polvo sola. Cuando vio a Yana, sonrió. ¿Puedo quedarme?, preguntó. Yana se agachó, la miró de frente y respondió. Aquí nadie te pregunta de dónde vienes, solo si estás lista para no esconderte más. La niña asintió. El claro se llenó de voces, de manos, de historias nuevas. Y por primera vez, Yana entendió que el amor que no se disculpa, no destruye, construye. Pasaron los meses, y el claro ya no era solo un refugio. Se había transformado en un asentamiento de memorias vivas. La gente llegaba sin anunciarse, no buscando caridad, sino verdad. Mujeres con cicatrices que ya no querían cubrir. Hombres que venían no a controlar, sino a comprender. Niños que por primera vez escuchaban su nombre pronunciado con respeto. Yana, que un día fue llamada traidora, ahora caminaba por entre los árboles, con la frente en alto. Ya no huía del fuego. Lo encendía cada noche con propósito, para contar historias que no morían al amanecer. Koash nunca volvió a llamarla por el nombre que le impusieron. Para él, y para todos allí, era fuego lento, la que arde para alumbrar, no para castigar. El altar de piedra había crecido. Ahora contenía no solo nombres, sino trozos de historia. Un lazo, una carta, una medalla oxidada, mechones de cabello amarrados con hilo. Todo aquello que alguna vez fue escondido por vergüenza, ahora era exhibido con dignidad. Un día, una anciana llegó con paso lento. Llevaba una urna pequeña y la dejó junto a la piedra. «Aquí están las cenizas de mi hermana», dijo. Murió llamando al hombre que amaba por su verdadero nombre. Nunca la perdonaron por eso. Pero yo sí. Nadie preguntó detalles. Solo la abrazaron y añadieron su historia al fuego. Esa noche, Yana se sentó con Koash bajo el mismo árbol donde todo había comenzado. «¿Crees que algún día este lugar deje de ser necesario?», preguntó ella. Koash tardó en responder. «Tal vez no, porque mientras haya quienes amen sin permiso, habrá quienes intenten apagarlo. Pero si existe un sitio donde el amor no se esconde, entonces siempre habrá esperanza». Yana miró hacia el altar, donde la niña nueva, la que un día pidió quedarse, escribía sobre una piedra pequeña con la frase que escuchó la primera noche. «Si mueres tú, muero yo». No como amenaza, como promesa. Al amanecer, una nueva palabra fue grabada en la entrada del claro: lumbre. Porque lo que allí nació no fue un fuego de juicio, sino de testimonio. Donde cada historia encendida resistía el viento y el olvido. Y cuando preguntaban cómo se llamaba ese lugar, nadie decía aldea o pueblo. Decían, es donde el nombre no se quema. Y así quedó marcado en los mapas invisibles del corazón.